Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Nos reunir en el Día del Señor para estudiar las Escrituras. Y vamos a ir entonces el día de hoy a Juan, capítulo 1, verso 35, por favor. Gracias, Señor. Juan, capítulo 1, verso 35. Bueno, ¿estamos listos, hermanos? Amén. Allá también en multimedia, ¿todo bien? Bueno, vamos a iniciar entonces y vamos a leer la Escritura. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Al 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Padre, por este privilegio, esta bendición de poder el día de hoy predicar tu palabra, enseñarla, Padre, a tus hijos que están aquí reunidos. Y cada versículo que ha sido inspirado por tu Santo Espíritu sabemos que está lleno de vida, de sabiduría, de bendición espiritual para nosotros. Y te pido que en este momento yo pueda hablar tu palabra de una forma fiel y tu pueblo pueda también fielmente oírla y atesorarla en sus corazones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estamos viendo la serie de Juan, hermanos, este evangelio que primero Dios, con la ayuda del Señor, yo creo que alrededor de un año y medio, entre ese tiempo, vamos a irlo terminando con la ayuda del Señor. Y esperamos que, pues, hermanos, seamos edificados. Ese es el propósito. Hoy día, hermanos, es el tema 4 y vamos a terminar el capítulo 1. Ya ve, vamos avanzando. Terminamos el capítulo 1, es un capítulo largo, 51 versículos, verso a verso. Es un estudio un poco profundo, pero no tanto. Hay otros expositores que dan estos libros en 15 años, como dijimos en una ocasión. Pero
Con la ayuda del Señor esperemos, hermano, que sea de bendición para todos. Quiero hacer una aclaración antes de empezar a explicar el pasaje de hoy, y es que algunas veces usted va a oír que yo digo cosas de Jesús que no están en Juan. Y entonces debemos recordar que obviamente las mencionamos porque conocemos el testimonio de los sinópticos acerca de Cristo. Y entonces, mientras vamos desarrollando Juan, nosotros sabemos que hay paralelos en los otros evangelios que nos hablan de eso o que nos aclaran algo. En algún momento quizás Juan decidió omitir un detalle que Mateo decidió no omitir, sino abundar en, y viceversa. Entonces, les digo eso porque cuando no se tiene claro esto, hermano, algunas veces pareciera que hubiera una contradicción, pero no, hay que aprender a armonizar esos pasajes. Amén. El día de hoy, hermano, si le podemos poner un tema, yo creo que sería bueno el tema que tiene ahí en la Reina Valera, los primeros discípulos de Cristo. Hemos estado hablando muchísimo de Juan el Bautista, pero en la medida en que Juan el Bautista, hermano, va saliendo de escena, poco a poco, de una forma paulatina, Jesús va entrando en escena y llegamos entonces ya a esos pasajes donde Jesús comienza entonces ya a ocupar el lugar de protagonista que le corresponde obviamente en los evangelios. Amén. Vamos al verso 35, hermanos. Vamos a ir verso a verso y vamos a ver otras citas. Aquellos que el día de hoy han venido y es la primera vez que van a oír Juan, entonces vean los 3 temas anteriores para que entendamos todo el capítulo 1, que están ahí disponibles en internet. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Acuérdese que nosotros venimos arrastrando un récord de días que comenzó desde el día en que una delegación de personas vinieron a preguntarle a Juan el Bautista quién era él. Y luego de ahí empezaron a surgir estas expresiones: el siguiente día, el siguiente día, el siguiente día. Y dijimos que más o menos en esta serie de días que siguió a ese momento en que Juan le dijo a los religiosos que fueron a verlo que él no era el Cristo, más o menos pasó una semana, hasta que desembocamos en Juan 2:1 y Jesús hace entonces la señal de que él era el Mesías, o su primer milagro, podríamos decirlo así. Bueno, en este día, este siguiente día, es un día después entonces de que Juan el Bautista dijo: Jesús es el Cordero de Dios. ¿Se acuerda? El día 1 es cuando la delegación viene. Luego hay un siguiente día que ya vimos, que fue el día que Juan el Bautista está con varios de sus discípulos, muchos podríamos decir, y ahí él les dice: ve venir a Jesús, y dice: él es el Cordero de Dios. Pero este es otro día, este es el siguiente día de ese día, podríamos decir el tercer día si usted quiere. ¿Okay? En esta ocasión, Juan el Bautista dice aquí el pasaje que está solo con 2 discípulos. El día anterior se entiende o se sobreentiende que había un grupo mayor, pero ahora hay 2 discípulos aquí. Uno es Andrés, porque ahí mismo lo dice el pasaje, y en base al testimonio interno del evangelio de Juan, nosotros podemos deducir que el otro es el mismo Juan, el apóstol Juan, el que escribió el evangelio. Pero él no se menciona a sí mismo en el libro. Es el estilo de Juan, no mencionarse a sí mismo en el libro. Porque si él ha dicho que uno es Andrés, no tendría ningún empacho en decir quién es el otro. Pero como es él, entonces él sí se detiene, y siendo fiel a su estilo, él no dice que él era el otro. Verso 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esta es la segunda vez que Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios. En la otra ocasión dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí se omite esa parte, pero vuelve a ratificar que Jesús es el Cordero de Dios. Eso lo vuelve a repetir. Entonces dice que andaba una vez más por allí Jesús, y entonces Juan el Bautista vuelve a repetir este concepto. La idea es que Juan el Bautista lo repite intencionalmente a estos 2 porque él ha visto en estos 2 un cierto anhelo por conocer al Mesías.
Él ya lo dijo un día antes a todo el grupo, y en todo el grupo quizás se le evaluó la reacción cuando lo oyeron. Y al siguiente día, conociendo de alguna forma a Juan el Bautista el anhelo de estos hombres de conocer a Cristo, entonces se lo vuelve a mencionar, se lo repite, como diciéndoles, ya lo dije ayer cuando estábamos todos, pero hoy que están ustedes dos solos, yo se lo confirmo, Él es el Cordero de Dios. Eso lo podemos deducir de la reacción inmediata de estos dos hombres. Le oyeron hablar los dos discípulos, verso 37, ¿y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Juan sigue promoviendo a Jesús, porque esa es su misión. Él tiene muy clara su misión, sigue haciéndole publicidad, sigue diciendo, Él es el Cordero de Dios, sigue diciendo, Él es la luz verdadera que vino a este mundo, sigue señalándolo, sigue apuntando al Señor. No le importa si en ese proceso los discípulos de Él lo dejan a Él y siguen a Jesús, porque Él tiene claro que Él no es el Cristo. Juan el Bautista tenía clara su misión: preparar el camino, señalar el camino y quitarse del camino, porque no era Él el camino es Jesucristo. Todos los predicadores debemos de tener bien claro eso: preparar el camino para predicar, señalar el camino que es Cristo y quitarnos del camino, porque realmente es en Cristo que está la salvación y las personas hay que llevarlas a Cristo. El término siguieron aquí habla de un acercamiento por curiosidad. Fue como un primer contacto con Jesús. No quiere decir que desde este momento no se volvieron a separar más de Cristo. Por el testimonio de los sinópticos nos damos cuenta que se volvieron a separar de Cristo. No es siguieron entonces de que a partir de allí ya nunca más se alejaron del Señor. Parece ser, cuando leemos los sinópticos, que después de este primer encuentro, de este primer siguieron, Jesús se separa de ellos y más adelante Jesús los vuelve a encontrar y ahora es Jesús el que oficialmente los llama a ellos. Eso lo sacamos de los sinópticos, ahora lo vamos a ver. Entonces, no entienda aquí que en este preciso instante siguen a Jesús y se vuelven ya sus discípulos permanentes. No, es un primer acercamiento. Lo podemos ver esto en Mateo 4, 18 al 22, por favor. Está en las pantallas, si gusta, para que no perdamos mucho tiempo, lo puede leer ahí directamente o búsquelo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Si cuando lee uno el pasaje de Juan y el pasaje de Mateo no lo sabes armonizar, pareciera una contradicción. Entonces, Juan dice que fueron ellos que los siguieron y Mateo dice que no, que fue él el que los llamó. Las dos cosas son verdad. Pero este seguir al principio es un primer acercamiento, un primer contacto, y parece entonces que Jesús, después de este primer contacto, de acuerdo a Mateo, él después de ser bautizado y ser llevado al desierto y ser tentado, él vuelve con el poder del Espíritu Santo y tras volver de su bautismo localiza a estas personas que él ya conocía y ahora él los llama entonces ahora de una forma oficial. El acercamiento previo fue extraoficial, ahora oficialmente Jesús lo llama a ser entonces sus discípulos, ¿okay? Y de aquí, donde Jesús hermano ya comienza a tener contacto entonces con la formación de sus discípulos, el ministerio de Juan el Bautista comienza ya a desvanecerse un poco en el sentido de que ya no es la prioridad, sino que la prioridad es Cristo. El apóstol Juan vuelve a mencionar a Juan el Bautista una vez más en el capítulo 3, donde Juan el Bautista acaba diciendo en ese capítulo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. De acuerdo a los sinópticos, parece que después de ahí, Juan el Bautista es apresado y Juan el Bautista es decapitado. ¿Okay? Entonces, pero aquí ya Jesús comienza a entrar en escena como el protagonista de los evangelios. Me gustaría comentar algo y es, hermanos, que de acuerdo a los paralelos en los sinópticos, en este proceso donde Juan el Bautista va saliendo de escena y está en la cárcel, a Juan el Bautista le entra la duda de si Cristo es Dios, si es el Mesías, si es el que ellos estaban esperando.
Y esto es muy interesante, hermanos, porque eso usted lo puede ver, hermano, en Mateo 11, 2 al 5, Lucas 7, 19 al 22, donde él manda una comisión de gente a preguntarle a Cristo, ¿eres tú? Esperamos a otro. Y tú dices, pero ¿cómo es esto si Juan el Bautista, el que lo mandó a bautizar, le dio testimonio y le dijo, cuando cuando bautices a uno y veas que sobre él viene el Espíritu, ese es? Dios le reveló que él era, que su primo Jesús era el Mesías. Tenemos que entender esto, hermano, en el sentido de que Juan el Bautista como humano está en la cárcel bajo un tremendo estrés, tratando de comprender lo siguiente: ¿cómo encaja este proceso personal mío de estar yo en la cárcel con el ministerio de Cristo? O sea, se supone que él dijo claramente, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que vino a preparar el camino del Señor. Y ahora estoy en la cárcel. ¿Cómo encaja esto en el ministerio de Cristo? Y bajo esa presión, bajo esa, situación de estrés, es normal porque los cristianos somos humanos y le entró la duda. Y entonces Jesús le mandó una respuesta y Jesús le mandó decir, díganle todo lo que yo estoy haciendo. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, a los pobres es anunciado el evangelio. Le está diciendo, sí, yo soy. Pero en un momento, hermanos, vemos que aunque por revelación divina, escuche, Juan el Bautista sabía que Jesús era el Cristo, en su humanidad dudó. ¿Sabe a quién más le pasó también? A Pedro le pasó también. Pedro tuvo la revelación más grande del Nuevo Testamento cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bueno, no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero después que Cristo es crucificado y sepultado y después asciende el Señor, antes de ascender, Pedro, ¿qué hace? Se va a las redes y se va otra vez, hermano, a trabajar en la pesca. Y allá lo fue a traer otra vez el Señor. Por un momento, él dudó entonces humanamente. Cuando lleguemos a ese capítulo, en los últimos capítulos de Juan, y Jesús restaura a Pedro, vamos a ver la profundidad de ese pasaje, porque en la humanidad, ahí cuando dice que volvió a las redes, quiere decir que volvió a su trabajo y prácticamente desestimó el llamado que Cristo le había hecho de ser, ¿qué? Pescador de hombres. A eso lo había llamado el Señor. Y tomando entonces estos ejemplos, hermano, rapidito, de Juan el Bautista y de Pedro, que aunque por revelación divina sabían que Jesús era el Cristo, les entró la duda humana. Entonces de ahí es nuestro respaldo para entender que aunque a nosotros el Padre nos ha revelado a su Hijo, porque nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae, aún así, a veces, hermano, bajo situaciones de estrés y de muchos problemas, uno puede dudar. Uno puede dudar. Tú puedes ser muy cristiano, una persona de oración que conoce las escrituras, de buen testimonio, y en un momento de prueba decir, Señor, ¿eres real? ¿Dónde estás? Y tú dices, no, que muy cristiano, hermano. Sí, soy cristiano, pero también soy humano. Y Dios me ha revelado a su Hijo y por eso estoy en su Hijo. Pero en un momento determinado, bajo estrés, bajo presión, uno puede dudar. Eso no es pecado. La diferencia que cuando duda el que es falso convertido, su duda lo aleja de Dios. Pero cuando duda el que es hijo verdadero, realmente lo que lo hace es ponerse a orar, leer la Biblia y acercarse más a Dios. Sabe y dice, no, Dios es verdadero. Soy salvo en Cristo. ¿Por qué? Esto está de acuerdo a Romanos 8:35, donde Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y concluye diciendo, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, aunque, hermano, de repente nosotros pasemos por pruebas difíciles que inclusive puedan generar duda en nosotros, como le pasó a Juan, como le pasó a Pedro, realmente eso a un verdadero hijo de Dios no lo aleja de Dios. No lo aleja del Señor. Verso 38. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Estas son las primeras palabras que Jesús dice en el Evangelio de Juan. Note que desde que empezamos Jesús no ha hablado. Y ahora son las primeras palabras que él dice. No es que Jesús no ha hablado desde que nació, ¿no? Sino que no ha hablado en el Evangelio. Estas son las primeras palabras que el apóstol Juan registra de Jesús. Y es una pregunta. Y es una pregunta que los lleva a los discípulos, a estos dos que están siguiéndolo, a meditar sobre sus intenciones detrás de su búsqueda. Ahora Jesús sabe qué están buscando. Ahorita vamos a ver el testimonio del Evangelio que nos dice. Usted sabe que Jesús en su omnisciencia lo sabía todo. Cuando Él decide, porque tomó forma de siervo, no saber el día de su regreso y el día de su venida, fue voluntariamente que renunció a ese conocimiento. Eso es lo que entendemos.
¿ok? Así es como nosotros lo entendemos. ¿Jesús sabe hoy día, el día de su regreso, el día de su venida? Claro que sí. Pero en aquel entonces, en su momento, en su forma de siervo, que decidió entonces hacerse obediente hasta la muerte, él decidió poner eso fuera de su conocimiento. Pero ahora que le está preguntando a esta gente, tú dices, ¿cómo es esto? El Dios que todo lo sabe, el Jesús que todo lo sabe, está preguntando qué buscan. ¿No sabe acaso qué buscan? En este caso, Jesús sí sabe perfectamente qué buscan. No es Él en sí que quiere saber qué buscan, sino que los quiere hacer meditar a ellos. Ustedes, ¿qué buscan? Tú, ¿qué buscas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Por qué me estás preguntando que dónde moro? ¿Que dónde vivo? ¿Qué es lo que pretendes? Y yo creo que esto es algo que también nos deberíamos de preguntar nosotros, ¿no? ¿Qué buscamos cuando nosotros estamos tratando de leer la palabra, de orar, de congregarnos, de servir? ¿Qué estamos buscando? Él lo sabe todo, lo que hay en el corazón del hombre. Eso está en Juan 2, 23, 25. No lo vamos a analizar porque vamos a llegar ahí, pero lo vamos a leer. Juan 2, 23 y 25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces él conoce el corazón de Andrés y dijimos que es Juan el otro. ¿Y qué es lo que están buscando ellos? Juan y Andrés, de acuerdo a ser discípulos fieles de Juan el Bautista y que Juan el Bautista está bautizando para que reconozcan que son pecadores y que necesitan al Mesías, eso es lo que están buscando, el perdón de sus pecados. Y Cristo lo sabe, que eso ellos lo que están es necesitados entonces de realmente comprobar que lo que Juan el Bautista les ha dicho de que Él es el Cordero de Dios es realidad. Lo quieren oír del Señor, lo quieren oír de Él directamente. Le preguntan, Rabí, ¿dónde moras? Jesús les hace una pregunta y ellos contestan con una pregunta. Dicen que los judíos todo es preguntas, ¿no? Y parece que sí, porque igual Jesús hizo muchas preguntas en los evangelios y ellos contestan un poco sorprendidos a la pregunta del Señor. Utilizan inmediatamente el título Rabí, y este título lo utilizan en el sentido del primer siglo, no en el sentido después de lo que ya fue las escuelas rabínicas, babilónicas y todo eso, no. En el contexto del primer siglo, Rabí era un título de respeto, simplemente, te respeto, tengo un respeto por ti. Ya después el título Rabí, más en el paso de los siglos, se pervirtió. Y rabí se le llama entonces a alguien que estudia en una escuela rabínica, que por cierto son personas que ni creen en la Biblia, creen un montón de cosas esotéricas y místicas y extrañas. Entonces, ellos están llamándole rabí en el sentido simplemente de reconocerlo como un maestro de un carácter moral, de una persona de respeto en el país o en la ciudad. Le preguntan entonces eso, ¿dónde moras? Les contesta el Señor, verso 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. ¿Okay? El Señor les dice, venid y ved. Estas son las palabras que nos indican que estas son personas que el Padre traerá al Hijo, ¿no? Porque el Señor no los echa fuera, sino que ¿qué les dice? Venid y ved. Esto comprueba, los que el Padre me da vendrán a mí y yo no los echaré fuera. Estas personas vienen al Señor, el Señor los recibe, los invita a conocer un poco de Él, a conocer dónde mora, a conocer cómo es Él, que Juan decide omitirlo, ya vamos a llegar ahí. ¿Qué hablaron esa noche? Juan no lo pone. Pero estas personas, hermano, realmente están buscándolo a Él de corazón, por eso Él les abre las puertas, ¿no? y lo recibe. Y el Señor sabe, hermano, cuando realmente alguien lo está buscando a Él de corazón. Muchas veces nosotros vemos a gente que pareciera que está buscando a Dios, pero hay una clave, hermano, de saber quién realmente está buscando a Dios. Se la voy a contar así rapidito. Usted ve que aquí vemos varios hoy, ¿verdad? Y al parecer, al venir aquí, todos estamos buscando a Dios, ¿verdad? Tú dirías, si yo te pregunto, ¿qué opinas de fulano? Y tú dices, yo lo veo en la iglesia, creo que está buscando a Dios. ¿Cómo sabemos si realmente está buscando a Dios? Hay una prueba. El que realmente está buscando a Dios se está alejando del pecado. Esa es la prueba. ¿Ok? Si tú ves en una persona frutos de que se está alejando del pecado, entre más busca a Dios, más se aleja del pecado, esa persona de verdad está buscando a Dios.
Pero si tú dices que está buscando a Dios solo porque lo ves venir, pero su vida es una vida de pecado, donde no deja de practicar las cosas que siempre ha practicado toda su vida, esa persona no está buscando al Dios de las Escrituras. ¿Qué Dios está buscando? Dijimos en Romanos que está buscando un Dios con D minúscula, que le diga bienvenido, tal y como eres, no tienes que cambiar absolutamente nada. Están buscando calmar la conciencia, encontrar un beneficio. Había mucha gente que buscaba a Jesús en el Nuevo Testamento por los panes, por los peces, por los milagros, pero realmente no querían dejar su vida de pecado. Entonces no nos confundamos, podemos ver a mucha gente aparentemente buscando a Dios, pero lo que están buscando en realidad es huir de Dios, están huyendo de Dios. Entonces, pero están aquí, pero no están cambiando, no están dando frutos dignos de arrepentimiento. El cristiano es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es un hijo de Dios. Y dice, hermano, ahí en ese verso que se quedaron con él aquel día. Se quedaron con él aquel día. Porque Jesús sabía que estas personas, como Él conoce el corazón, dice que nadie le tiene que dar testimonio de otro hombre, sino que Él conoce todo de nosotros. Jesús sabía que Andrés y Pedro serían discípulos de Él permanentes en un futuro. Él sabe que por ahora es un primer acercamiento, pero ve la sinceridad de su corazón, porque ve su corazón. Jesús sabe en su omnisciencia, estos serán parte de los 12 y se quedan con Él y Él los recibe. Hay una razón que se quedan con Él y es que dicen que era la hora 10ª. De acuerdo a la hora de aquel entonces, siglo I en Israel y los usos horarios de aquel entonces, no era tan tarde en realidad, eran aproximadamente las 4 de la tarde. Es probable que ellos tenían que hacer un viaje muy largo y por eso no se van, calculan que les va a entrar la noche, o que también en ese tiempo, en esa época del año se oscurece muy temprano y por eso a ellos ya no les da tiempo de irse. Y el Señor los invita, el Señor Jesucristo nos pide a nosotros ser hospedadores, ¿verdad? Y Él nos da ejemplo. Él recibe ahí a estos 2 discípulos y se quedan con Él. Me imagino que no fue para, ¿sabes qué, Jesús? Pues vamos a ir a dormirnos. Yo me imagino que le hicieron muchas preguntas. Juan omite qué hablaron esa noche. Juan no lo dice. Juan nos pudo haber dicho, porque ya dijimos que Él es uno de ellos y Él estuvo ahí. Pero Él decide no comentarlo. Sin embargo, cuando avanzamos en el pasaje de hoy, nos damos cuenta que de una cosa quedaron convencidos esa noche, y es que lo que Juan el Bautista les había dicho acerca de Cristo, que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y que era el Mesías, ellos quedaron convencidos de eso. Esa noche ellos quedaron convencidos de eso. Lo vemos porque después salen y empiezan a decírselo a todo el mundo. Entonces, aunque no lo dice, lo podemos deducir por la reacción posterior. Vea, hermano, que no todo, ¿verdad?, está escrito acerca de lo que Jesús hizo o dijo, cada detalle, ¿no? Por ejemplo, esta noche quedó para Juan en el olvido. No nos dice nada, qué hicieron, qué hablaron, si Jesús les hizo más preguntas. Dijo Juan al final en su evangelio, ¿no?, que Jesús dijo e hizo muchas otras cosas que si tuviéramos que escribirlas, los libros no cabrían en el mundo, ¿no?, hablando hiperbólicamente. Y que quiere decir que realmente no todo lo que hizo Jesús y dijo Jesús quedó registrado, pero lo que quedó registrado es suficiente para nuestra conducta, para nuestra doctrina, para nuestra salvación. Verso 40. Y aquí es donde ya se nos aclara, ¿verdad?, lo que venimos diciendo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces aquí vamos a empezar ya como a estudiar un poquito, porque no lo quiero hacer todo de un solo, sino poco a poco ir viendo el perfil ya de los discípulos, y aquí no están todos, después Jesús llama a otros, pero aquí vemos por ejemplo a Andrés. Andrés se le llama hermano de Simón Pedro y se está usando a Simón como referencia, y lo lógico es que se está usando a Simón como referencia para ubicar a Andrés, porque Simón es más conocido, Simón es más importante si usted quiere. Entonces se dice, Andrés, ¿quién es Andrés? El hermano de Simón Pedro. Oh, Simón Pedro, yo sé quién es él, porque sabe cómo era el carácter de Pedro, ¿no? Yo sé quién es él. Entonces, aquí vemos 2 cosas. Número 1, la importancia, ¿no?, de Pedro en la vida de Andrés como su hermano. Y vemos también que el otro discípulo que no se menciona aquí, ya dijimos, hermanos, que nosotros pensamos que es Juan, pero no se menciona, para seguir siendo fiel entonces a su estilo de no mencionarse. Verso 41, hermanos. Este halló primero a Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
Una vez que se acabó esa noche que ellos estuvieron con el Señor y llegaron a la conclusión de que Jesús es el Mesías, mire la reacción inmediata de Andrés, hermano. Ahora comenzamos a ver un poco el carácter de Andrés. Andrés es de menos importancia que Pedro, es hermano de Pedro, pero Andrés entiende que tras confirmársele a él que Jesús es el Mesías, es urgente que él se lo comunique a su hermano. Esta expresión de que lo halló primero habla como de un sentido de urgencia, como que después del encuentro de Andrés con Jesús, Andrés dice, lo primero que tengo que hacer es comunicárselo a Pedro. Tengo que decirle a Pedro que nosotros hemos hallado al Mesías. Este era el carácter de Pedro. Cuando lleguemos más adelante vamos a ver que Andrés es alguien como que después queda fuera del círculo íntimo de Jesús, ¿verdad? ¿Usted se acuerda? Andrés es de los primeros que llega con Jesús, pero después a Jesús le place dejarlo fuera de su círculo íntimo y solamente llama a Pedro, a Jacobo y a Juan para que sean los más íntimos. Pero eso no amargó a Andrés. Andrés fue una persona que siempre estuvo tratando de traer personas a Cristo. Ya vimos que fue y se lo dijo a Pedro. Y no a cualquiera, porque Pedro llegó a ser una de las columnas más importantes de la iglesia primitiva. Pero cuando vamos avanzando más adelante, en Juan 6, 8, 9, dice que Andrés también fue el que trajo a aquel niño que tenía panes y peces y lo trajo con Jesús. Siempre haciendo la conexión, siempre llevando a las personas con Cristo. Y hay otro pasaje también en 13, 20, 22 de Juan, en donde hay unos griegos que están buscando a Jesús y es Andrés también el conecte. Andrés los toma y trae a estos griegos también delante de Jesús. Ese era su estilo, esa era su característica de él, tratar de buscar personas y llevarlos a Cristo. Y pues todos deberíamos de ser así en ese sentido, de que cuando nosotros, ¿verdad?, conocemos personas que necesitan al Señor, de guiarlos al Señor. Mire lo que le dijo a Pedro, le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Vamos a ver varias veces que Juan dice que traducido es tal cosa, Rabí, que traducido es maestro. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y más adelante, tú te llamarás Pedro, que traducido es, tú te llamarás Cefas, que traducido es Pedro. Juan siempre está como traduciendo algunas palabras que son en el contexto judío y que quiere que también cuando los gentiles lo lean entiendan, ¿ok? Entiendan esa palabra que significaba. Mesías, fíjese el título que Andrés le da. En el hebreo es Mashiach y en el griego es Cristo. Y significan exactamente lo mismo. Hay gente que dice, no le llamemos Cristo porque eso es griego, greco-romano. Llamémosles Mashiach porque eso es hebreo. Lo importante es qué significan las palabras. Y las palabras significan exactamente lo mismo, ungido. ¿Y qué significa ungido? Bueno, ungido significaba en el contexto del Antiguo Testamento elegir a una persona, posiblemente para estos tres puestos principalmente, profeta, rey o sacerdote, y untarlo con aceite, derramarle aceite en la cabeza y untarlo con aceite. Eso significa ungir, untar. Cuando usted agarra un pan así, trae un tenedor o un cuchillo y le empieza a untar la mantequilla o la margarina o lo que sea. Está ungiendo, si usted quiere, ¿no?, el pan. Y usted come bien ungido, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos lo que significa. Y lo que quiere decir aquí entonces es que Cristo es el elegido de Dios, el enviado de Dios para que sea el ungido y que es el título perfecto para Jesús. No hay un título, hermano, tan importante como Cristo o Mesías para Jesús, porque acuérdese que Jesús es su nombre y Cristo es su título. Y es que es un título que le viene tan al modo. ¿Por qué? Dijimos que esto era para ungir sacerdotes, profetas y reyes. Y el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el sumo sacerdote por excelencia. Número uno. Número dos, también nos dice que Él es el Rey de Reyes. Y también nos dice que es el profeta por excelencia de Dios, que es la última palabra de Dios prácticamente, Cristo. Entonces, Él vino a cumplir a cabalidad esos tres puestos para los cuales se ungía a alguien en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Cristo viene y los llena a la perfección. Verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Aquí está otra vez la traducción, que quiere decir Pedro. ¿Sí? Juan siempre está traduciendo algunas palabras para los gentiles, cuando las lean la entiendan. Le trajo a Jesús. Entonces no solo le da las buenas nuevas, no solamente va y le dice, hermano, no sé cómo le decía, hermano, mira, hemos encontrado al Mesías, sino que lo agarra y lo lleva delante del Señor.
Era bueno, dijimos, ¿verdad?, para llevar personas delante del Señor. Y mirándole Jesús, te imaginas la mirada de Jesús, ¿no? No sé cómo serían sus ojos, la Biblia no da detalles y todo eso, ¿no? Pero una mirada penetrante, profunda, una mirada omnisciente, que todo lo sabe, que dice que no tienen que decirle nada del corazón de alguien porque lo sabe todo. Hay un salmo que dice que Dios conoce las palabras antes de que salgan de nuestra lengua. No cómo nos acostamos, cómo nos sentamos, cómo nos levantamos, cómo pensamos, cómo somos, cómo es nuestro carácter. Y entonces el Señor, mirando a Pedro, viendo cómo es, su amable carácter que tenía, su personalidad, el Señor le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí hay dos personas prácticamente. Uno, Simón, como lo está llamando el Señor, y que se refiere al hombre que Jesús está viendo delante de él. Tú eres Simón. Esa palabra quiere decir algo así como endeble, como débil. ¿Ok? Muchas veces vemos a alguien que tiene un carácter muy fuerte y muy explosivo y decimos: ¿qué carácter tan fuerte? Y realmente es un carácter débil porque no se puede controlar a sí mismo, no tiene dominio sobre sí mismo. Y entonces el Señor Jesús está viendo a Pedro como eso. Pero cuando lo llama, Pedro está viendo al hombre en el cual él lo va a convertir. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Tú eres Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y vemos, eso lo vemos en la vida de Pedro. El Señor lo convirtió en una piedra, en una roca, que eso es lo que significa Pedro, piedra. ¿Quién llegó a ser Pedro? Bueno, llegó a ser un hombre de un carácter muy firme, muy estable. En su primer sermón se convirtieron 3,000 personas. En su segundo sermón no se sabe bien si fueron 5,000, 3,000 previas más 2,000, o si fueron 5,000 aparte y entonces son 3,000 más 5,000, 8,000. El texto no aclara muy bien el punto, pero como quiera, son muchos. ¿Sí? Usted no se ha ganado ni una hormiga. Entonces, una hormiga maestrada. Entonces son muchos. El Simón endeble y débil, de un carácter explosivo, llegó a ser una piedra que se convirtió en una columna de la iglesia primitiva, y en sus primeros 2 sermones ganó miles de personas. Pero el proceso, hermanos, de transformación no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque ahorita yo se lo conté cómo era y cómo acabó. No, el proceso fue largo y fue detenido. Por 3 años, más o menos, el Señor Jesucristo tuvo que depurar a Simón. Sí, cuando leemos, hermano, los evangelios, algunas veces, cuando Pedro hacía algo que al Señor no le gustaba, el Señor lo llamaba Simón. ¿Y sabe qué le quería decir? Te estás portando como antes, Pedro. Pero cuando Pedro hacía algo correcto, el Señor lo llamaba Pedro. Te estás convirtiendo en la piedra que tienes que ser. Una piedra que va a ser de mucha importancia para mi iglesia. Entonces imagínese a Pedro, a Simón Pedro, porque esa es la forma en que él se llama más adelante a sí mismo, Simón Pedro. Venir a Jesús y que Jesús le va a decir algo y él pensar por dentro: por favor, no me llames Simón. Por favor, llámame piedra. Porque si me llama Simón, me está regañando, me está corrigiendo. Y es que sí necesitaba corrección. ¿Se acuerda que Pedro no quería que Cristo fuera a la cruz? Entonces, seguramente él se sentía muy satisfecho cuando el Señor lo llamaba Pedro. Pero él asimismo, en la segunda epístola, en el capítulo 1, verso 1, que él escribió, Pedro se presenta así: Simón Pedro. Simón Pedro. Él legalmente es Simón, ese es su nombre, legalmente. Él no lo omite porque es su nombre. Pero él ahora se adjudica a sí mismo el título que Jesús le dio de ser piedra. Es decir, yo soy Simón legalmente, pero espiritualmente yo soy una piedra. El Señor me formó en lo que soy ahora, un hombre de Dios, con un carácter piadoso. Cuando tú lees las epístolas de Pedro, tú ves a un hombre transformado. No se parece a aquel Simón agresivo que sacó una espada y le voló la oreja a uno de las de la guardia. Aquel Simón arrebatado que decía: yo no te negaré, y al rato estaba negándolo. O que el Señor le tuvo que hasta reprender diciéndole: apártate de mí, Satanás. No, vemos a un Pedro dulce. Lea las epístolas de Pedro, a un Pedro dulce, amable, con una entrañable misericordia por todos los hermanos. Es que ese debe ser el proceso de transformación en nosotros, hermano. Hay gente que está en Cristo que dice: no, yo nunca voy a cambiar, yo soy así.
Mi carácter es horrible, así soy, como me traten trato, como me hablen hablo y que no sé qué. Falta de búsqueda del Señor. Realmente no ha habido una transformación en su vida. Y sí es cierto que soy cristiano y soy manso, pero no menso, y que yo no me dejo y que no sé qué. Cada vez que tú oigas a alguien hablar así, no está bien espiritualmente. Porque debe de haber una transformación en nosotros. El mismo apóstol Juan, ¿cómo se le conoce? El apóstol del amor. Pero sí se acuerda una escena donde él quiere mandar incendiar una ciudad porque dice que no querían recibir al Señor. Debe haber un cambio en nosotros. El mismo Pablo era un hombre imponente, arrastraba a la gente, se los llevaba del cabello a entregarlos a las cárceles y todo eso. Y después vemos a Pablo, en sus epístolas como un hombre de Dios, un hombre formado por Dios. Verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Otra vez la expresión siguiente día, en ese transcurso de días. Este siguiente día es un día después que Andrés trajo a Pedro delante de Jesús. Este es el siguiente día después de eso. Y en esta ocasión dice que Jesús quiso ir a Galilea. En esta parte vamos a ver algunos lugares geográficos. Los lugares juegan un papel importante en nosotros, en nuestra vida, porque nos forman como personas. Gran parte de lo que tú eres tiene que ver con dónde tú naciste, dónde tú creciste, quién te creó. Por ejemplo, mi forma de ser, sí es cierto, mi forma de ser debe ser moldeada por el evangelio y debo de tener un carácter cristiano, pero en gran parte soy como soy porque soy mexicano. Porque nací en tal año, en tal lugar, en tal cultura, bajo tales circunstancias económicas, creado bajo tal familia que tenía tales costumbres. Entonces, usted es así porque usted es hondureño, quizás. Usted es así porque es salvadoreño en ciertas cosas. Si usted no fuera de ese país, sería diferente en algunas cosas. No sé si me entiende. Generalmente uno es patriótico, uno dice, yo no quiero ser de otro país, yo quiero ser del mío. Pero vemos, hermano, que Jesús, por ejemplo, nació en Belén, pero a Jesús se le llama Jesús de Nazaret, porque en este tiempo se respetaba más donde la persona crecía que donde la persona nacía. Se creía que tenía más formación donde tú habías crecido que donde tú habías nacido. Dice que ese día, hermano, el Señor Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Los dos discípulos previos han seguido a Jesús y ahora es Jesús que le dice a Felipe, sígueme. No hay contradicción. No es de que alguien, nosotros tenemos que seguir a Jesús. No es Jesús que nos tiene que decir que le sigamos. No, todo está en armonía. ¿Por qué? Porque en el mismo evangelio dice que Jesús enseña, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, basado en eso, sabemos que cuando Andrés y Juan vienen al Señor a seguirlo, no es en sí que ellos lo están eligiendo a Él, sino que Él los eligió desde antes de la fundación del mundo para que ellos lo siguieran a Él. Verso 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Esta palabra significa casa de pescadores o casa de pesca. Dice que de ahí era Felipe, pero también de allí era Andrés y también de allí era Pedro. Y es que para eso el Señor los llamó, ¿no? Para ser pescadores de hombres. Quiero dar una nota aclaratoria porque cuando tú lees Marcos 1, 21 y 29, da a entender que Pedro y Andrés son de Capernaum, y lo que se cree para armonizar este pasaje es que ellos, aunque eran de Betsaida, en algún momento se mudaron a Capernaum, y por eso es que en Capernaum también es donde el Señor los encuentra a ellos. ¿Ok? Verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El Señor llama a Felipe, Felipe llama a Natanael. De la misma forma que Andrés buscó a Pedro, se cree, aunque aquí no lo dice, que cuando Andrés se va a buscar a Pedro, Juan se va a buscar a Jacobo, que es su hermano. ¿Se acuerda? Y que Jacobo, Juan y Pedro son los que llegan a ser el círculo íntimo de Jesús. No lo dice Juan omite ese detalle, pero eso es lo que se cree. ¿Ok? Y vemos entonces que cada vez que alguien tiene un encuentro con el Mesías y conoce al Mesías, su primera reacción es tratar de traer a alguien al Señor. ¿A quién llevo a Cristo? Debemos de preguntarnos siempre, ¿verdad? Dijimos en la clase de evangelismo la semana pasada que el evangelismo no es necesariamente un ministerio que sale cada 2-3 meses a repartir unos tratados, sino hablarle de Cristo a las personas que tú conoces, familia, conocidos, vecinos, en todo momento y en todo lugar. Porque no puedes esperar a cada 2-3 meses para evangelizar. Tú tienes que evangelizar en todo momento que se te presenta una oportunidad. Natanael significa Dios ha entregado.
En los sinópticos, para que lo ubiquemos, es Bartolomé. Entonces, ¿quién es este Natanael? Porque los sinópticos lo llaman Bartolomé. Entonces es importante saber este detalle. Y es probable, dicen los eruditos, hermano, que Bartolomé no es en sí un nombre, sino que viene de Bartolmai, que quiere decir hijo de Tolmai. La palabra hebrea bar siempre quiere decir hijo, ¿no? Bar o Ben Abram se llaman muchos, dicen yo soy hijo de Abraham. Bartolmai. Entonces su nombre sí es Natanael, su nombre legal, pero los sinópticos cuando le llaman Bartolomé simplemente están diciendo el hijo de Tolmai, pero su nombre legal es Natanael. Y le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y así como en los profetas. ¿Ok? La ley y los profetas es un término que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a todo el Antiguo Testamento, que en realidad estaba compuesto más que por la ley y los profetas, eran la ley, los profetas y los escritos. ¿Ok? Esa era la composición por estos tres grupos. Pero realmente cuando se decía la ley, los profetas, los salmos, se estaba refiriendo siempre al Antiguo Testamento. Jesús mismo citó libros de los tres grupos. En la tentación, por ejemplo, citó Deuteronomio. En la tentación también citó Salmos. Y el día que inició su ministerio, según Lucas, dice que se paró en la sinagoga, abrió el libro de Isaías y leyó donde estaba escrito de él y les dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Entonces él citó de los tres grupos, tanto de la ley como de los profetas, como de los salmos, y dio fe entonces y legalidad del Señor de que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. No la apócrifa, obviamente. Nosotros no creemos en la apócrifa. Todos los libros que se escribieron en el periodo intertestamentario y que algunos sí lo meten al Antiguo Testamento, y por eso es que usted los ve celebrando Hanukkah y todo eso, algo que se manda en Macabeos, ¿no? Que es un libro apócrifo. Pero bueno, pero fíjese cómo llama primero Felipe a Jesús, le llama hijo de José de Nazaret. ¿Por qué le llama hijo de José, hermanos? Porque legalmente, hablando en términos legales, Jesús era hijo de José, legalmente. Ahora, biológicamente no era hijo de José y espiritualmente era hijo de ¿quién? De Dios. ¿Ok? Entonces por eso es que le llama el hijo de José de Nazaret. Al oír estas dos cosas, Natanael, número uno, que es hijo de José, un carpintero, y número dos, de Nazaret, una ciudad sin importancia, mire su reacción, verso 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Había un prejuicio contra Nazaret, a los nazarenos se les consideraba personas pueblerinas, entonces había un cierto desprecio a las personas que eran de ese lugar. Había un escepticismo, vemos que Natanael, hermano, no creía que el Mesías pudiera salir de un pueblo tan insignificante. Más adelante vemos que es muy probable que Natanael es un experto en la ley, en los profetas, en los salmos, y entonces él sabe que el Antiguo Testamento no dice nada de Nazaret. No dice nada de Nazaret. Entonces, Moisés no mencionó Nazaret, ningún profeta mencionó Nazaret. ¿Por qué tendría que venir el Mesías, el ungido de Dios, de ese pueblo? Y entendemos entonces ahí su negativa contra la ciudad. Le dijo, ven y ve, que fue lo mismo que Jesús les dijo, ¿se acuerda Andrés y a Juan? Vengan y vean. Lo mismo le dice Felipe a Natanael, ven y ve. Date la oportunidad de ir por ti mismo a conocer al Señor. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Otra vez Jesús le ve, ¿se acuerda? Ya le puso su mirada sobre Pedro, una mirada penetrante que le conoció y le escudriñó todo, llegó a ver en quién se iba a convertir, pero ahora ve a Natanael y el Señor inmediatamente cuando lo ve, como conoce todo de Natanael, sabe su pasión por las escrituras, su temor de Dios, le dice, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. No perfecto, pero era muy sincero. Cristo no vio en Natanael perfección, porque nadie es perfecto. Por mucho que tú veas a un hermano que busca a Dios, no es perfecto. Pero ¿qué vio el Señor en Natanael? Vio sinceridad. Vio que todo lo que trataba de hacer lo hacía en el temor de Dios. Un verdadero israelita. Dios busca verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No perfectos, pero sí verdaderos.
que estemos, hermanos, sirviendo a Dios por las motivaciones correctas, cuidando nuestra vida espiritual siempre por las motivaciones correctas también. Verso 48. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿De dónde me conoces? Jesús le pudo haber dicho: desde el vientre de tu madre te conozco, yo te planté ahí. Pero no se va hasta allá atrás, no, sino que le dice: te vi antes de que te llamara Natanael, desde ahí yo te vi. Esta expresión debajo de la higuera, muchos la han como hecho como mística, como que significa algo muy místico, pero según eruditos era un lugar probablemente donde se estudiaban las escrituras, era un lugar de reunión donde algunos hombres se reunían a estudiar las escrituras, y el Señor le está diciendo: yo conozco que tú eres un estudiante de las escrituras, con esta expresión. ¿Cómo podemos deducir que esto es lógico y suena verdadero? Porque Felipe, cuando lo viene a llamar, le dice: hemos hallado de aquel de quien habla Moisés y los profetas. Como diciendo: tú sabes de lo que yo te estoy hablando, tú eres un estudiante de estos temas que yo te estoy hablando. Entonces, respondiendo en el verso 49, respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vea la reacción de este verdadero israelita. A los que se daban golpes de pecho de ser verdaderos israelitas y muy observantes de la ley de Moisés y que se jactaban de sus buenas obras, Jesús les dijo: ustedes lo que son unos hipócritas, es lo que son. Sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? También Juan el Bautista les dijo algo así. Pero a este hombre que ni siquiera se está jactando, sino que sí es dentro en su corazón, el Señor mismo le reconoce, le dice: tú eres un verdadero israelita. Pero y vea lo que este hombre dice, inmediatamente le da 3 títulos al Señor. Número 1, lo llama rabí, que ya dijimos en el contexto del tiempo de Jesús, una señal de respeto. Inmediatamente le está diciendo: yo estoy dispuesto a ser tu discípulo. Número 2, lo llama hijo de Dios. Aunque Felipe le dijo: hemos hallado a Jesús, hijo de José, Natanael dice: tú eres el Hijo de Dios. En Juan, siempre que veamos el título Hijo de Dios para Jesús, es deidad, divinidad, siempre. No es hijo de Dios en el sentido que nosotros somos hijos de Dios. Y Rey de Israel. Ahora, vea esta silogismo, por ejemplo. Si Jesús le ha dicho: tú eres un verdadero israelita, y Natanael dice: tú eres el Rey de Israel, ¿qué está diciendo Natanael? Tú eres mi rey. Sí, porque si él es un verdadero israelita y tú eres el Rey de Israel, tú eres mi rey. Eso es lo que está diciendo Natanael. Wow. Es que cuando alguien se convierte, hermano, es tremendo, es radical. No hay conversiones a medias, hermano. ¿Okay? Ahí poco a poco me voy a ir convirtiendo. No, eso no existe en la Biblia. O eres o no eres, punto. Claro que la santificación sí es un proceso, pero la conversión no, es un evento único, súbito. ¿Ok? Verso 50, hermanos. Dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y es que era cierto, porque lo único que Jesús le había hecho a este punto a Natanael era escudriñarle el corazón, pero estaba a punto de ver los milagros de Jesús, cosas mayores. Y no muchos versos después, la semana que viene, inmediatamente Natanael presencia el primer milagro de Jesús. Porque Jesús le dijo: cosas mayores, ¿verdad? ¿Usted se imagina cambiar la sustancia de agua en vino? Un milagro muy imitado, pero jamás igualado. El único que lo ha hecho es el Hijo de Dios. ¿Usted sabía que ese milagro es muy imitado? Magos, brujos, pastores, tratando de convertir el agua en vino, y jamás lo han logrado y jamás lo lograrán, porque no son hijos de Dios en el sentido en que Cristo es el Hijo de Dios. Si tú ves un pastor un día tratando de convertir agua en vino, escapa por tu vida, huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Es que es un charlatán, es un falso. Pero lo vamos a ver la semana que viene. Y otras cosas, ¿no? Cosas mayores, verás. El otro milagro que también tratan de imitar mucho es cuando Jesús camina sobre el agua, ¿no? Y por ahí hay son ilusionistas y todo eso que tratan de imitar estas cosas. Pero ¿quién puede ir contra las leyes de la naturaleza sino el Padre creador de la naturaleza y nadie más?
Verso 51. Y le dijo, de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, perdón, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles, que son seres que le sirvieron a Cristo, en algunos momentos Cristo no requirió de ellos necesariamente. Por ejemplo, cuando Cristo fue tentado, Él soportó la tentación en todo el esplendor. En esos 40 días de ayuno, Él pudo haber dicho, ángeles, denme de comer, pero no, sino que fue hasta el final que le vinieron a servir. Al final, cuando acabó su tentación y todo, y su proceso de ayuno, entonces vinieron los ángeles y le sirvieron. Cuando lo apresaron y Pedro sacó su espada, él dijo, tranquilo Pedro, si yo quisiera eliminar a esta gente, yo llamo unas legiones de ángeles que acaben con ellos, pero se tiene que cumplir la escritura. Entonces los ángeles, mucha gente le rinde culto a los ángeles, pero realmente los ángeles son criaturas creadas por Cristo. Los ángeles son ministradores que sirven al pueblo de Dios, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. En Colosas, por ejemplo, estaba la herejía en la iglesia de Colosas del culto a los ángeles. Y el Señor, Pablo les tuvo que aclarar, no, espérense, no. Cristo es el creador de los ángeles. Él no es un ángel. No, muchas sectas hoy dicen que Cristo es un ángel, pero eso es completamente erróneo. Él es el creador de todo lo visible, de todo lo invisible. Y por último, hermanos, le dice, vamos a analizar en este verso 51 la palabra hijo de hombre, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y este es otro título, hermano, también en Juan muy usado, y es el título favorito de Jesús. Jesús, cuando se va a llamar a sí mismo y quiere usar un título, él dice el Hijo del Hombre. Y alguien diría, ahí está, Jesús es humano, ¿por qué es hijo de un hombre? No, el contexto teológico es que el Hijo del Hombre en el primer siglo era alguien igual a Dios. Era alguien a quien en Daniel 7, 13, 14, un pasaje conocidísimo por todos los eruditos de la ley, sabían que era alguien igual a Dios. Cuando tú lo lees en tu casa, vemos que en Daniel 7, 13, 14, este varón, este hijo de hombre, es alguien que llega delante del anciano de días y Dios, que es el anciano de días, le entrega todo el poder y el dominio eterno de la creación y sujeta todo debajo de sus pies. Algo que está de acuerdo con Efesios, porque fue bajo los pies de Cristo que Dios ha sujetado todo y lo puso por cabeza entonces de su iglesia. Entonces, cada palabrita, hermano, realmente tiene un significado profundo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria en esta tarde. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.